Continuamos analizando todo el fin de semana. Dejamos el Real Murcia y su victoria en casa por 2-1 frente al Marino de Luanco y nos centramos en el grupo cuarto de la segunda división B. Primero le damos la bienvenida, Juan Antonio Andar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Manu. Te preguntaba antes de entrar en directo por el Cartagena. Me decías que la cosa no tiene buena pinta. Yo estoy sinceramente preocupado porque lo que yo he visto en el Cartagonova hoy pues me recuerda a otros tiempos, ¿no?, en los que había un punto de inflexión y hemos acabado sucumbiendo y bajando. Y yo hoy he visto resignación en los jugadores, resignación en la afición, y creo que las sensaciones de hoy han sido muy malas. Creo que el Palomeque tiene mucho trabajo por hacer. El calendario, además, del Cartagena en lo deportivo es terrible, por lo menos fuera de casa. Y luego a nivel institucional y social el Cartagena también está hecho añicos. Pues mucho de lo que hablar del Cartagena, semana tras semana. Bueno, siempre hay alguna historia nueva en el conjunto blanquinegro. Empezamos viendo las imágenes de ese partido que se disputaba antes, los resultados de la jornada, los resultados en el grupo cuarto de la segunda B. El Betis B le ganaba 3-1 a la Roda, el Cádiz 5-0 al Marbella, el Linense 2-1 al Cacereño, el Cartagena perdía frente a la Hoya por 0-1, el Villanuense perdía en casa contra el Granada B, el Arroyo perdía también frente al Jaén, el Córdoba B le ganaba la primera derrota de la temporada a Lucas Murcia por 1-0, el Almería B y San Roque se juega mañana, el Lucena le ha ganado 2-1 al Melilla y el Palo y el Sevilla B han empatado 0. Ahora sí, ahora ya vemos imágenes del encuentro que se ha disputado en el Cartagonova con poquita gente. Ese campo sí que está bien. Me lo has quitado de la boca. El césped está, por lo menos aparentemente, fenomenal. Y hombre, la diferencia de temperatura entre Murcia y Cartagena yo creo que no es tan grande, pero bueno. Si nos agarramos a que la condomina está mal porque hace frío en Murcia, vamos a ver cómo está el Reino de Navarra o cómo está Mendizorroza. Luego vemos alguna imagen. Un partido que el Cartagena afrontaba con numerosas bajas. Al final yo creo que he puesto en Liza Palomeque un 11 de garantías para competir en segunda vez. Hablaba de mucho canterano, de ver cómo podía encajarlo. En el banquillo. La Hoya también tenía bajas y yo creo que ha sido superior al Cartagena. Yo creo que los 11 jugadores que tenía el Cartagena sobre el césped de hoy era para haber dado un nivel mucho mayor del que han dado, y lo ha dicho Campos, creo que lo ha dicho en rueda de prensa, que ya quisiera él contar con esos jugadores. Entonces, pues bueno, no se excusa el tema de las bajas. No, hay mucha gente como Ceballos, como Gato, como Chusevia, como Sergio Jiménez en el centro del campo. La Hoya ha salido a dominar y a tener el balón. Ahí está, sí, la jugada del gol. La oportunidad después de que rechacen en el palo después de la falta, conseguir Cuerva, ¿no? Primero. Sí, toca Limones, dan el palo y el rechace Cuerva está muy rápido, pues tampoco era fácil rematar el balón, venía muy alto el bote. Hacía el 0-1 con todo lo que eso supone, más nervios en el Cartagena, la grada lleva algún pito que otro. Pero perdona, Manu, todo lo que supone cuando el equipo está roto, porque si el equipo está bien, claro, hablo de la situación. Eso es, pero al final, a ver, yo no creo que sirva como excusa a lo que agarrarte la situación económica del club, que la plantilla no cobre, pero si al final es que tiene que pasar factura. ¿Ves? Que son... Pero vamos a definir roto, Iván, porque que la plantilla no cobre, ahora mismo se le debe una nómina. Entonces, yo no sé, de los 80 se le deben dos, de segunda división B, y antes te escuchaba a ti mismo hablar de que la plantilla del Murcia está dándolo todo y que está por encima del nivel. Pues yo creo que lo que está ocurriendo Estamos viendo una ocasión de Paredes, solo contra Limones. Un acierto de Limones. La Hoya en la primera parte ha estado bien. Vamos a hablar del partido. No ha hecho cosas de otro mundo, ninguna floritura, pero ha amarrado bien el centro del campo. Estaba hablando del colista. Pero el colista que viene a casa vamos a hablar del fútbol, luego hablamos de lo económico, de lo institucional. Vale. Aprovechamos mientras que estamos viendo las imágenes y comentamos por lo que estamos viendo. En la segunda parte, la Hoya salió también decidido a intentar sentenciar el partido, buena parada ahí de Limones, pero con el paso de los minutos yo no sé si la Hoya le valía ya el empate y el Cartagena ha llegado con algo más de peligro, le valía la victoria, ese 0-1. Claro. Sí, el problema de la Hoya es que venía a ser colista, tenía que ganar fuera como fuera. Y el Cartagena sí que ha salido un poquito más de atrás. Ha tirado muchísimas veces más a puerta a la Hoya que el Cartagena, y aparte la sensación en el campo, yo hoy me he puesto el lateral y era que quedaba media hora para acabar el partido, se iba a 0-1 y la gente daba por perdido el partido. Incluso la afición pues se lo tomaba un poco a guasa, no veía posibilidad de levantarlo. Vemos una llegada por banda izquierda, es decir, que llega el remate Chusevia. Campos ha ganado los últimos 4 partidos al Cartagena. Se ha enfrentado 4 veces desde que se fue del Cartagena. Desde que lo pusimos ahí en la cabina de prensa, ¿no? A dirigir, lo pusieron en la cabina de prensa tipo Rivas a dirigir el partido. Exacto, sí. Desde que fichó por el Cartagena para el playoff, ¿no? Sí. Y esta jugada yo
no la entiendo. El árbitro, que se le puede pasar por la cabeza, a no ser que Chusevia le haya dicho algo, que ya pues habría que ver si se... A Evia le saca amarilla en una jugada anterior y en esta pues entiendo que es por simular. Pero yo creo que es falta clara. Sí. Yo creo que es falta clara sobre Chusevia, y de una falta clara a favor del Cartagena termina en tarjeta amarilla para Evia, en roja. Bueno, es que te pierdes el partido la semana que viene. A perro flaco todos son pulgas. pulgas. Creo que el árbitro no ha estado precisamente casero hoy. Déjame que vuelva otra Sí. vez a lo que iba a comentar antes, por lo que he dicho de la plantilla rota, porque no cobra, que al final se tiene que notar. Decía eso porque estaba convencido que le debían más nóminas a la plantilla del Se le Cartagena. debían Por eso, dos, ¿no? sí, pero la semana pasada se le pagó una, se le debe correcto, una. pero si recordáis hace 2-3 semanas, Vale, Palomeque dijo que él no podía retener ahora o pedirle a ningún futbolista de la plantilla que no cobraba que se quedara en el equipo. Por eso estaba convencido que al final se debía más nómina, y más después de que la directiva haya dicho que no hay dinero para afrontar lo que queda de pongo un temporada. ejemplo. Si solo es una nómina, rectifico el a detalle. principio de temporada que al Murcia, como hizo el año pasado, le iba a pagar, a los jugadores le iba a pagar cuando venciera el mes siguiente al que pagaba. O sea, la plantilla del Murcia Cobra ahora, cada 2 meses. Es ahora, fácil de ahora entender, ha pero cobrado con ello- ahora cobra noviembre. Pero es lo que ahora cobra planteó noviembre, desde debe pero es lo que diciembre y planteó desde el enero. principio. Lo planteó Claro, desde el principio. sí. Os voy a pagar cada 2 Al meses. final, O sea, el problema del no debe Cartagena, nada. al final el problema del Cartagena es la incertidumbre. Sí, Vamos eso a ya ver. no me acuerdo. Quiero decir, no debe nada, en función de ese acuerdo no. por Quiero decir, sorpresa. función de ese no debe acuerdo, nada, porque si yo te digo, en el mes de enero te voy a pagar 2 meses. la mitad en junio y la mitad en diciembre, cuando llegue mayo no puedes reclamarme que te debo 5 meses. Hay un pacto hecho para que se pague así. Mira, todos El los problema jugadores, del Cartagena es la incertidumbre, ¿no? todos no los el hecho jugadores de del verdad. Cartagena tienen pactado su salario anual dividido en 10 pagas. Y se les paga entre el 15 y el 20 el mes anterior. Por lo tanto, ahora mismo se les debe la nómina de diciembre. Y enero todavía no se le debe. Enero se le deberá cuando llegue el 15 de febrero. Entonces yo, esta sensación que se está lanzando a los medios de comunicación de que se debe un montón de nóminas y que todo es un desastre, pues francamente no la entiendo. El año pasado se llegaron a deber 3 nóminas y todo eran parabienes y todo era tenemos que apoyar a esto, pobrecitos los jugadores. En fin, yo creo que hay una doble vara de medir clarísima de una situación a otra. Cuando este año, a pesar de que en lo deportivo el club no va igual de bien que el año pasado, en lo institucional la situación es mejor, financieramente es mejor en el sentido de que la nómina ya no son 83.000 euros creo que eran al mes, sino que son 55.000 y que hay un concurso de acreedores pendiente que puede solucionar buena parte de los problemas del Cartagena. Por lo tanto, el caos no está el caos. Pero Pero al final no, el caos- que se dé una nómina no es tan tal caos, pero en el momento que los actuales dirigentes del Cartagena dicen que no hay más dinero, Bueno, pero ellos, a mí no me consta que ellos hayan dicho no vamos a pagar más. Es decir, eso yo no sé de dónde sale esa información, pero evidentemente nadie en su sano juicio le va a decir a los jugadores no tengo dinero para pagaros más. Se les puede decir ahora mismo no hay dinero, pero estamos trabajando para que Pero llegue. el presidente no ha dicho públicamente que no había dinero para afrontar no, lo que era en temporada. rueda de prensa no lo ha dicho, pero hay una rueda de prensa de Luque que sí da a entender que sí fue así, porque bueno, es decir, cuando se han reunido esta semana se reunieron con Javier Marco, con Javier Martínez, y Luque luego en rueda de prensa dice hemos llegado a un acuerdo para que nos paguen este mes, que creo que dijo para las textuales, hoy nos han hecho el ingreso y le hemos dado una semana de plazo o 15 días para ver el futuro. Sí. Que si no, también es difícil de entender que haya varios futbolistas que quisieran irse. Que se hayan ido, por dos, no, y pero Pereira no se y han ido, pero Payares. alguno más que quisiera irse. Y perdona, que al que final no se Palomeque ve. dijo hace 2 semanas o 3 semanas No, la que él semana pasada. no le podía pedir a un futbolista que no está cobrando que se quede en el club. Eso lo dijo Palomeque Pero públicamente. yo lo que creo es la diferencia respecto al año pasado. El año pasado sabía todo el mundo que el club era un señor que se llamaba Paco Gómez, que ya no quería saber nada más del Cartagena, que había una persona que se llama Fran de Paula, que gestionó el Cartagena lo mejor que pudo y seguramente le salió bien, porque obviamente la percepción era de que el club estaba mejor, y que este año al final el problema ha sido que esto ha sido un circo en el sentido que nadie ha tenido claro verdaderamente lo que pasaba. O sea, al final Manzano no estaba, Manzano está, Javier Martínez, un empresario que venía con un grupo que iba a buscar, que tenía detrás un grupo de inversores que no están, al final Riva podía entrenar y no puede entrenar, al final yo creo que han sido todo una serie de circunstancias extrañas que ha creado una especie de pánico o de ansiedad o de terror o de no sé qué ha pasado en Cartagena. Si queréis os explico brevemente lo que yo considero que son los 3 factores fundamentales que diferencian la situación actual de la del año pasado y por qué el año pasado no se crea alarma social y este año todo parece que es un caos. En primer lugar, tú lo has mencionado, está Fran de Paula. Fran de Paula es una persona que gestiona muy bien, a pesar de que se está en crisis y no se sabe cómo se va a llegar a final de temporada, informa continuamente a los jugadores y a TVNet de las negociaciones que se están llevando a cabo, los tranquiliza, se llega a deber 3 nóminas, cosa que este año todavía no ha sucedido,
pero los jugadores están de parte de Fran de Paula y esa figura en el club ahora mismo no existe y eso hace que el vestuario esté controlado. Luego, a nivel social, hay un aspecto, un factor que es que toca el Barcelona en Copa del Rey y esto es una inyección de euforia que enmascara un poquito todos los problemas que tiene la entidad, porque todo el mundo se vuelca con ese partido y parece que se nos olvidan los problemas reales de la entidad. Medio millón de euros. Y medio millón de euros cada taquilla, pues bueno, efectivamente, no sabemos exactamente qué pasó con ella, hay muchos comentarios, pero bien. Había un entrenador el año pasado también, claro, desde el primer momento que sabemos quién mandaba, ¿no? Mandaba un tipo que se llamaba TVN, que es entrenador de Lula. Correcto. Y el tercer factor, y lo voy a decir, es que desde el club se lleva a cabo una política de control, lo voy a decir, de los medios de comunicación, en el sentido de que hay medios de comunicación que tienen información para crear alarma social, pero se guardan esas informaciones por no perjudicar. ¿El año porque pasado? la gente, sí señor, porque la gente que hay dentro del club levanta un teléfono y dice no me publiques esto, que ahora mismo esto perjudica. Este año eso es a la inversa, es decir, este año se está esperando lo más mínimo para empezar a desacreditar a los dirigentes y decir que todo es un gran desastre. Juan Antonio, la política del año pasado era mala. Pero hay dos cosas positivas del año pasado, la de Fran de Paula y la del Barça, sin y duda. una cosa muy negativa que es controlar el club. Bueno, el control, eso lo puedes ver como algo positivo o algo Como negativo. de prensa, Yo creo como que yo no estoy poniendo. Como periodista no puedo ver positivo que Ahí medianamente está, el club me diga correcto. que publiques Pues esto. es que yo no estoy poniendo el foco en el gabinete de comunicación del club. Es que a lo mejor a quien hay que poner el foco es a los periodistas que se prestaron a hacer eso. Bueno, esa es otra historia. Entonces, bueno, esa es un poco la historia en cuanto al proyecto. Mira, Pero al final, por mucho que diga un periodista, si alguien que está gestionando un club tiene la idea clara y tiene la conciencia tranquila y sabe que está haciendo todo lo posible, no tiene ni que dimitir, ni que dar una rueda de prensa, ni se tiene que esconder, ni tiene que dejar de ir al palco de un partido como la semana pasada. Al final, si tú eres un periodista y estás diciendo una cosa que es falsa, puedes decir lo que te dé la gana. Que si yo tengo claro que estoy haciendo las cosas bien, no tengo por qué esconderme de nada, ni irme, ni decir que no estoy. O sea, al final, los dirigentes hacen las cosas porque las publican los periodistas. Estamos hablando de qué, de Manzano. Por ejemplo, claro. Ahora que hablamos de Manzano. O sea, ¿Manzano se va por la prensa? No, Manzano se va por un cúmulo de circunstancias y la que más pesa, yo creo que él lo deja claro en el comunicado. Perdona que te interrumpa, porque estamos hablando que Manzano se va. Pero se ha ido. ¿Manzano ha estado alguna vez dentro? Manzano oficialmente no ha estado, pero obviamente es el gran arquitecto de todo esto. Es la persona que... Eso es uno de los problemas, Juan Antonio. Se ha ido de verdad. Se ha ido de verdad. Ha estado sí, y se ha ido. Pero vamos Es a ver, paradójico, Iván. cuanto menos cuando él da una rueda de prensa para decir que no es nadie. Pero Juan en el Antonio, si Cartagena, él mismo y ahora da una rueda de prensa dice se que va. deja de asesorar al club, Sí. ya estaba colaborando con el Estaba club. asesorando, entonces. evidentemente. Si no llega a ser por él, no llega a Sofinbet. Si no llega a ser por él, no llegan los valencianos. Mira, Florentino Manzano es la persona que funda el club en el 95. Florentino Manzano es la persona que cuando se le acaban los recursos y no puede seguir tirando del carro, busca él mismo a Luis Oliver, que le sale rana, obviamente. Vaya joya. Entonces, para subsanar ese error, entre comillas, como se ve que aquello se hunde, trae a Paco Gómez. Y ahora cuando la etapa de Paco Gómez se ha quemado y el año pasado íbamos a desaparecer, pues a él lo llaman. Si es que la gerente del club, Cristina Bustillo, le manda un WhatsApp a Florentino Manzano y le dice que está en Cádiz en su última etapa y le dice: Floro, SOS, esto se hunde. Y Florentino Manzano empieza a poner en marcha su proyecto, su red de contactos para que aquello no se hunda. Y Florentino Manzano dice, ¿está o no está? Ha estado siempre de alguna Pero entonces no ha faltado, la sensación que puede dar es que ha faltado transparencia. Claro. En Sí, todo bueno, esto. desde el primer día. primero que él, como dirigente del Cádiz, no podía obviamente reconocer que estaba trabajando para el Cartagena. Segundo, que para convencer a Paco Gómez de que firmara y que traspasara el club, el nombre de Florentino Manzano no podía aparecer en ningún momento. Y a eso pues se prestaron tanto Paco López como Cristina Bustillo, que fueron los que llevaron a Paco Gómez, no voy a decir engañado, pero por lo menos no le contaron toda la verdad para que se se hiciera el traspaso Y pregunten, de ¿por poder. qué, ¿y por qué Florentino Manzano, por qué tiene miedo de coger y decirle a Javier Martínez y a Javier Marco que no le importa nada el Cartagena? No van a ganar dinero con el Cartagena, porque no van a ganar dinero. ¿Por qué no se van y se queda Florentino Manzano al mando al frente del club y ya está? Y nos dejamos de historietas. Bueno, Florentino Manzano, él tenía una ilusión que era que saliera todo esto bien, que Sofinbet finalmente invirtiera o entrara a formar parte del accionariado y esto fuera un proyecto a largo plazo y no una huida hacia adelante y una improvisación continua como ha sido desde que llegó Esporto. Eso estaba ahí, pero desgraciadamente no ha sido así. ¿Sabes cuál creo que ha sido el fallo? Al Bueno. final, tú
no elige al entrenador por su actitud Bien, su actitud deportiva. O sea, tú no te traes un entrenador que sabe que conoce la segunda B, que después es un candidato para subir al equipo, que ha hecho un buen presupuesto. Tú al final traes un entrenador porque te va a traer un dinero, te va a traer un capital, y creo que ese es el principio del fin. Porque al final, si traes un buen entrenador, a lo mejor este equipo, que es bueno, a lo mejor estaría cuarto. Y si estás cuarto, a lo mejor la gente está con el equipo. Y si estás cuarto y la gente está con el equipo, a lo mejor podría buscar patrocinadores, podría buscar inversores mejor. Al final, el primer error, yo creo que condiciona todo lo demás. Pero había alternativa. Quiero decir, Rivas era el que traía la financiación, 200.000 euros para pagar el año pasado. Es decir, es que la alternativa a esto no es un proyecto maravilloso en el que haya estabilidad y en el que el entrenador sea quien tiene que ser. La alternativa de esto era la muerte, y eso es lo que en Cartagena no se ha entendido o no se explicó bien el año pasado, porque de otro modo no se le hubiera puesto el nivel de exigencia que se le ha puesto a este proyecto desde el minuto cero. Entonces dices tú, evidentemente hubiera sido mucho mejor que no hubiera sido Rivas el entrenador y que finalmente pues hubiera puesto una persona, pues el mismo Palomé, que ahora yo creo que hubiera valido, pero no pudo ser así. Pero dices que la alternativa en el mes de junio o julio era o lo que hay ahora o la muerte del club. Sí. ¿Y ahora? A día de hoy, ¿cuál es la alternativa? Ahora desde luego estamos mucho peor que hace una semana, porque bajo mi punto de vista, Florentino Manzano... Peor que en verano, cuando llegó esta gente. ¿Peor? Peor incluso ahora que en verano, cuando llegó esta gente. Yo creo que la situación es apetecible. Mira, si el Cartagena, para acabar la temporada hace falta del orden de unos 400.000 euros. Incluso te diría menos, porque el Cartagena no va a desaparecer por 100.000 euros que falten. La deuda global del club son 3,5 millones. ¿Cuánto es la del Murcia? No, 10 veces más. Ya, pero... 10 o 15. La reflexión que hay que hacer aquí... Son épocas diferentes. La deuda del Murcia se viene arrastrando de los últimos 15 años, se ha ido acumulando, igual que otros muchos clubes. Yo estoy de acuerdo con él. Pero al final, el Cartagena no tiene una deuda espectacular. Correcto. Me parece un club apetecible, relativamente. Y a punto de entrar en concurso, que para cualquier inversor... Apetecible, no lo digo por el Cartagena, lo digo porque hoy en día los clubes de fútbol ya no son empresas apetecibles porque no llevan un negocio detrás. Pero hay clubes de fútbol que son más apetecibles que otros y me da la sensación de que... Pero dime un club de fútbol apetecible, dime solo uno. No sé, un club un club que tenga 3 millones de euros de deuda en la misma categoría es más apetecible que otro que tenga 40. ¿Pero apetecible para qué? Bueno, para hacerte cargo del club y bueno... ¿Y qué? ¿Y si el fútbol hoy en día se pierde dinero? Quique Pina compró el Granada en segunda B casi en fase de liquidación. Es otra etapa. Es otra época, porque es otra época diferente, en la que había un negocio de forma paralela a los clubes de fútbol. Hoy ya no hay, pero no digo en Cartagena, digo en ninguno. Evidentemente, no es igual un club como el Murcia con 40 millones de euros de deuda que un club como el Cartagena con 3,5. Sin duda, pero es que no hay negocio forma paralela. Independientemente de eso, mi argumento es: si en Cartagena desaparece el club por 400.000 euros que faltan o por 3,5 millones que es la deuda a largo, digamos, que incluso se puede ver recortada con el concurso. Si Cartagena desaparece por eso, es que no merecemos tener fútbol. Así de claro, nos tenemos que dedicar a otra cosa. Porque hay empresarios en Cartagena capaces de coger un club que tiene 3,5 millones de euros de Pues deuda. ese es uno de los problemas, por ejemplo, y siempre se han movido las mismas personas. Y Florentino Manzano, queramos o no, guste más o guste menos, caiga peor o caiga mejor, es una persona que tiene un montón de contactos en el mundo del fútbol y que tras fracasar la opción Sofinvest, él estaba barajando la llegada de nuevos inversores, y ahora, una vez que se echa a un lado, pues yo no sé si los Javier Martín, Javier Marco tendrán alternativas, pero hasta donde yo sé, no. Y se les ha prometido a los jugadores, en concreto el jueves, que se les iba a presentar ya pues un proyecto fiable, un inversor, y además que se le iba a pagar la segunda nómina dentro de 2 semanas. Y hay un problema gordo, y es que la nómina que se ha pagado hace poquito, esta semana... ¿Quién la ha pagado? Pues la ha pagado un empresario de Cartagena, que no quiere decir su nombre. La ha pagado un empresario de Cartagena, al cual hay que devolverle ese dinero en menos de 2 meses. No sería el mismo que el año pasado, que hubo también un empresario de Cartagena. Pues es una operación muy parecida. ¿Es previsible que Florentino Manzano vuelva al Cartagena esta temporada? No lo creo, que lamentablemente. Los Javieres vuelvan a llamarlo y a volver a decirle. Lamentablemente, vuelve. la presión que le ha tenido que soportar desde la grada, desde la prensa, y últimamente pues las relaciones con los Javieres parece que no estaban en su mejor momento, tras la marcha de Neira, que le dieron la baja, y la baja a Payarés también. Que Florentino ¿Se cabrea por la baja de Payarés? ¿Se cabrea Florentino? Evidentemente, porque ya has visto los jugadores cómo han salido. Yo no digo que ese sea el motivo, pero evidentemente si tú prometes que no se le da la baja a nadie más
pase lo que pase. Hay jugadores como Tarantino y Limones que tienen equipo y aceptan que no se le va a dar la baja a nadie más, y el viernes te presentas dándole la baja a Pablo Pallarés, que por cierto tiene 1 mes y medio según los médicos de baja. Yo me he puesto una cena con cualquiera de vosotros a que está jugando en el Huesca antes de 1 mes. A mí me han dicho que está para casi jugar ya. Pues lo que le estoy diciendo. Entonces, bueno, pues el panorama, volviendo a lo deportivo, entonces es desalentador. Con Sí, lo que ha pasado claro. con Tarantino, que se le dice que no se le va a dar la baja a él ni a ninguno, al final sí se le da a otros 2 jugadores, Sí, pero al sí. final los que tienen que salvar el barco son esos jugadores, ¿no? Sí, Aquí al final va a hacer terapia de grupo o no, son complicado, ellos los que jugadores, tienen son jugadores que, sacar repito, están dando un nivel muy por debajo del que se les espera, en contraposición a la pasada temporada, que cobraba más y se les presuponía menos calidad, y sí que llevaban el equipo pues entre los 4 primeros, y repito, se les debe solo una nómina. Entonces, bueno, hay que también poner el foco en el tema de los futbolistas, que este año no se ha puesto ni una sola vez, se ha mirado siempre para el palco. Paco Gómez tardamos 9 o 10 años en mirar al palco, y aquí hemos mirado al palco desde el minuto 5. Veremos. Oye, ¿Riva en qué situación queda, por cierto? Rivas está tomando el sol en la manga. ¿Sí? Hombre, que yo sepa, sí. De momento no se conoce que vaya a hacer ningún otro movimiento. Ojalá y pudiera seguir vía Sofinvest trayendo financiación al Cartagena, pero de momento no se conoce que sea así. Pues el Cartagena está con 25 puntos, a 1 punto solo del descenso. Veremos esta semana qué sorpresas nos depara el conjunto cartagenero. Hay que seguir hablando de la segunda división del grupo cuarto. Hay que hablar de la primera derrota del líder de la Universidad Católica, derrota que ha tenido lugar esta mañana en Córdoba frente al Córdoba B, en un partido igualado, en un partido con oportunidades quizás más claras para el equipo de Luis Jiménez, pero al final, bueno, pues que se han quedado los 3 puntos allí en tierras andaluzas. Vemos la primera oportunidad que ha tenido el conjunto universitario. Aquí también a punto de llegar a ese balón que metía entre líneas Piojo, que ha sido uno de los protagonistas del encuentro. Una oportunidad que ha tenido muy buena a la contra. El centro que no consigue rematar entre los 3 palos el jugador de Lucas Murcia. Al final Julián Domingo jugando a izquierda, ¿no? Sí, las bajas que tenían eran la de Góngora y la de Manolo, uno por sanción y el otro por lesión. Bueno, pues se ha cubierto con Piojo en la derecha y cambiando de banda a Tequio y a Julián Domínguez jugando en el lateral. Vemos una nueva oportunidad. Tenía que llegar la primera derrota, ¿no? Al final es imposible acabar una temporada Buena regular. parada de Escalona. Sí, una temporada entera de 38 partidos sin perder uno. Bueno, quizás no era o no entraba en la lógica de... Perdón, Iván, por este es el gol anulado a Hugo Díaz por fuera de juego. Yo lo he visto 2 o 3 veces repetido y no termino de tener claro si es fuera de juego o no. Parece que sí, ¿no? Bueno, hay uno Es detrás. que no parece claro, que no lo sé. es no que lo había sé. 2 jugadores Sí, detrás, detrás. que es muy complicado, muy complicado. Bueno, te decía que no pasa nada, que al final esto tenía que llegar y que el UCAM sigue líder, aunque es cierto que ya no depende de sí mismo para ser primero, porque el Cádiz tiene un partido aplazado con el Jaén, que si gana se coloca primero. Pero estamos hablando del Cádiz, Estamos hablando del Cádiz y estamos hablando de un equipo como Lucán, que es recién ascendido. Así que si el objetivo era la permanencia y luego pasamos a que el objetivo es el playoff, porque creo que el equipo tiene su alcance. Ahora Eloy Jiménez podrá defender que desde que se ha empezado a hablar de playoff. Bueno, no creo que eso haya pesado en el equipo, porque yo creo que no. El juego contra el Cartagena ya se estaba... Claro, yo creo que es un playoff, partido que es lo que hemos hablado 1.000.000 de veces. Es una derrota que tenía que llegar. Es verdad que seguramente la gente no pensaba que podía llegar en el campo de Córdoba. Esta es la que comentaba al principio, una buena contra de Piojo que conduce bien. Y luego yo creo que ahí se duerme, está un poco lento. Es que cambia de pierna, tenía que haber pegado con la Por eso, derecha. que se duerme, está un poco lento. El propio Piojo. Con la derecha. A que los jugadores del Córdoba llegaran. El campo tampoco es muy... Bueno, son campos de segunda B, tampoco tiene que ser excusa el terreno de juego. Déjame que diga que estuve la semana pasada, lógicamente, en la condomina, y que buen ambiente se respira en la vieja condomina, ¿eh? Es un campo de fútbol, sí. ¿Verdad? Sí, y eso que ha cambiado mucho. Y este es el gol del Córdoba, salida una falta, Escalona se queda en media salida, también Fran Pérez le busca en la espalda, y el gol de Morgado en el 69. El Córdoba está tercero por la cola, ¿eh?
Sí, pero por eso que al final dices, bueno, seguramente tú miras el calendario del UCAM y dices, donde no vas a perder es en el campo del Córdoba. Bueno, pues a lo mejor llegas al campo del Cádiz y ganas. Y seguramente todo el mundo... Ahora el UCAM tiene un examen bastante importante las próximas semanas porque tiene que visitar al Cádiz y tiene que visitar al Jaén. Ya, pero es que lo del examen importante... No, me refiero al examen. O sea, tú vas a Cádiz y pierdes y el examen no lo suspendes. Es que es el Cádiz, es que no podemos volvernos locos. Estamos hablando, lo que decíamos antes, junto con el Oviedo, de los dos mejores equipos por tradición, por historia, por presupuesto, por ciudad, por estadio, por todo, de Segunda División B. Vemos a Luis Jiménez que, hablando de fichajes, tiene dos caras nuevas en el mercado invernal. Ya vimos el otro día debutar a Bello, que también ha jugado esta semana, y César Remón, los dos jugadores del Alcoyano. Dos refuerzos para intentar meterse en playoff, que a día de hoy ya es el objetivo. De alguno más, al final delantero han decidido no firmar. Al final no podían venir, digamos, no le quedaban más fichas, solo tenía 2 fichas sub-23 y no han encontrado o no había nada interesante. No, y aunque en principio se plantearon fichar un delantero, al final han optado por dejar a los 3 delanteros que tienen en la plantilla porque sus números son buenos. Creo que entre los 3 llevan 15 o 14 goles. Al final, ¿a quién va a quitar, no? Si Hugo Díaz está marcando goles, si Javi Gómez está marcando goles, la última semana ha marcado. Titi es un jugador que le da cosas diferentes al equipo. Al final era complicado meter un nuevo jugador ahí, ¿no? Y quizás lo único, con 2 puntas te podría faltar uno. Quizás lo único que a mí me ha faltado en la plantilla de Lucán es otro lateral zurdo o alguien que pueda jugar de lateral zurdo. Luego tienes a Julián Domínguez, decía Tequio, que los dos pueden jugar a banda cambiada. Tanto Tequio como Julián Domínguez pueden jugar en la derecha y en la izquierda. ¿No te parece que les puede faltar más un delantero que un lateral? A fin de cuentas estamos hablando de un lateral suplente probablemente. Pero al final entre los 3 delanteros de Lucán creo que han marcado 14 o 15 goles. Entonces, te falta es... Ya, o sea que un delantero te puede marcar la diferencia, ¿no? También es cierto que para eso necesitas desembolsar más dinero, ¿no? Al final normalmente es lo más Pero y hay delanteros, yo es que vuelvo a la teoría anterior, hay delanteros en el mercado que puedan reforzar una plantilla. Volvemos siempre al Oviedo. Ha fichado un delantero. Ojo, que no pretendo que el UCAM se equipare con el Oviedo. El Oviedo tiene mucho más potencial económico. A Dioni, procedente del Leganés. Otro es Dioni y Carlos Álvarez, dos delanteros del Leganés que han terminado en equipo. La pregunta a lo mejor es: ¿para qué vas a tocar una plantilla que va líder, invicta, yo veo bien que el grupo va bien? Pero no, vas a darle la baja a un jugador que por méritos deportivos a lo mejor no lo merece y te vas a jugar a fichar o a firmar a otro jugador que a lo mejor no te da el rendimiento. No lo sé, yo creo que el pensamiento que han tenido en la directiva es: la cosa va bien, no vamos a tocar nada. Depende cuál sea el objetivo también, al final. Depende de cuál sea el objetivo real. El objetivo está claro. Real a estas alturas, el objetivo está claro. El objetivo está ¿jugar la promoción o subir? Hombre, si terminar primero, yo no conozco a ningún club del mundo que diga: mi objetivo es jugar la promoción y perderla. O sea, el objetivo, pues ya está. El objetivo de Lucán, como el de todos los equipos que están ya ahí, no metidos, porque queda mucha liga, pero va a desaprovechar el año. Claro, evidentemente el objetivo es pegar el salto. Reforzarte el equipo no te garantiza subir, porque hemos dicho y hemos visto 1000 veces, y en Cartagena lo sabéis muy bien, que se lo preguntan a Samper, que el playoff, no, pues el Murcia en los playoffs no le ha ido nada mal, desde que llegó Samper. Pero hablando del mercado de invierno es peor que Samper. Antes con el Murcia, ahora con el UCAM, bueno, pues que no traigan a nadie y punto. Que no siempre te funciona, porque mira, el Avilés ha traído 7 jugadores en el mercado de invierno y desde entonces ha empatado un partido y ha perdido 4. Pero si yo veo bien que el equipo se refuerce en el mercado de invierno. Una cosa es cambiar la estructura, una cosa es cambiar la columna vertebral de un equipo completo. Algún reto que ahora yo dudo que en el mercado a día de hoy o de ayer, porque ya está cerrado el mercado, haya futbolistas, hablando de goles, que estén hablando de delanteros, que realmente te refuercen una plantilla como la de Lucán, donde hay 3 futbolistas. Porque a Dioni en el Oviedo creo que le están pagando una pasta, por ejemplo. Esa es otra película, pero como decía Otón, si los 3 delanteros de Lucán están funcionando y entre los 3 llevan 15, 16, 14 goles... Pues hombre, no sé si hay algún delantero ahora mismo libre que te pueda mejorar eso. Había futbolistas interesantes en el grupo cuarto, creo que el Palo ha firmado a Poño al centro del campo. Hugo Rodríguez, de la Hoya Lorca, Eric Morán. Yo no lo traía a Lucán. ¿Te aparece a Poño un futbolista interesante para reforzar una plantilla de segunda B? Es un jugador... Hablo de lo futbolístico. El año si pasado, vosotros manejáis información que a lo mejor de carácter o personalmente... El año pasado a la olla ofrecieron a Sutil, pero tampoco una buena... ¿Y quién ha dicho Eric Morán? Eric Morán. ¿Dónde ha ido? No sé dónde ha ido, pero sé que ha firmado por algún al Huesca. Al Huesca creo que ha firmado. Con Fran Merida también. Eric Morán. Eric Morán. No, en el Leganés. Hablamos de segunda división. Pallarés ha ido al Huesca.
que es otro jugador. Ya lo quiso Tevenet en pretemporada. Otro equipo para jugar playoff también, ¿eh? O sea, otro equipo que está en playoff también, ¿no? El Madrid-Castilla creo que se ha reforzado también, ¿no? Con el chaval este, ¿no? El danés este va a jugar en el Castilla también, ¿no? Bueno, dicen que no, que en el primer equipo, ¿no? No, va a jugar con el Castilla, va a entrenar con el primer equipo y va a jugar con el Castilla. ¿Y no va a jugar con el primer equipo? Tururú. No es tan bueno, ¿no? En principio tiene 16 años, los equipos- tampoco nuestra guerra... 16 años. Al final los equipos que Bueno. quieren subir y que pueden se refuerzan. Y el que no se refuerza será porque no puede o porque Mira, no haya visto. hablando Es de- verdad, y en eso Iván seguramente tiene razón. Al final los 4 o 5 equipos que están arriba en los diferentes grupos de Segunda División B luchaban por los mismos delanteros, ¿no? Por 3, 4, Es en que el no hay caso más. sonaba Carlos Álvarez también para el Huesca, para otros equipos, Dioni también sonó. Dioni para el UCAM. Prácticamente 3, 4 jugadores para los 4 o 5 equipos que están arriba, con lo cual es verdad que seguramente el mercado no, El que sí se ha atendiendo a eso, no reforzado, ofrece perdona mucho. Iván, perdona Fermín, es la Olla Lorca, le han quitado su jugador franquicia, bueno, lo han quitado, se ha marchado Hugo Rodríguez al La Cádiz. olla lo ha dejado salir. Y la Olla ha firmado a 4, a Toni, Bernal, Jafar y Pardo, uno por línea, un portero, un defensa, un centrocampista y un delantero. Vale, pero estáis diciendo futbolistas, de estos 4 entiendo que ninguno encajaría la plantilla Toni, del UCAM Toni, para Bernal, reforzarla de verdad Jafar y y Pardo. mejorarla, ¿no? Pardo, bueno, Para mejorarla. El UCAM, no para mejorarla, no. Bueno, Pardo, vale. pero es que vamos a una cosa, la olla ha firmado en función a lo que necesitaba. El equipo era un Claro. equipo blando en defensa, blando en el centro del campo y con falta de gol, y ha firmado un jugador como Pardo, que viene del Hércules, que ha jugado en el Oviedo, que es un jugador que sabe lo que es jugar partidos complicados para que juegue casi ya, porque aparte ha dejado salir a 2 centrales, o sea, uno se lesionó y otro se ha ido. Castillo. Pero estáis... Al sí. final, Jafar es un delantero que era de la cantera del Español, que parecía que se iba a comer el mundo, un delantero que es propiedad de Quique Pina, que tiene calidad, al final un chaval que le puede venir muy bien. Al final yo creo la olla, que estaba colista, necesitaba ciertas cosas, yo creo que me parece que ha firmado de forma inteligente. Y yo os pregunto otra vez, al margen de los fichajes de la olla, estáis diciendo que se ha reforzado el Leganés con Eric Morán, es un club de segunda división A, por lo que no entra en esta película, y luego habláis que se ha reforzado el Oviedo, que se ha reforzado Huesca. el Cádiz, Huesca, que se ha Castilla. reforzado el Huesca, Casi todos los equipos. que se ha reforzado el Castilla, pero ¿os dais cuenta de qué clubes estáis diciendo? No, Iván, no. Es que no solo... ¿Pero de qué hablamos? ¿Que se han clubes? reforzado con delantero o reforzarse en general? En el grupo primero, el Guijuelo ha fichado 4 jugadores mínimo. El Avilés ha fichado 7. El Racing de Ferrol ha incorporado a Michael Pero que Mesa no se de trata del Osasuna. número, El se Logroñés trata ha de la incorporado... calidad de esos futbolistas. Bueno. Pues si Los reforzar... jugadores que ellos entienden o sea, que le dan un si salto el de calidad, líder- si el equipos, líder- si el equipos líder que del están grupo- luchando por Sí, jugar pues ahí, ascenso. la tendencia en los Perdona, equipos- si el líder tendencia en del los grupo equipos- cuarto, pero déjame que diga una cosa, si el líder del grupo cuarto se tiene que reforzar con 7 futbolistas, Estoy de como acuerdo, has yo dicho no he del dicho siete. Guijuelo No, o de... yo no he dicho sé quién. 7. Pues Yo no he vale, dicho vámonos. 7. Yo no he dicho 7. A mí me parece inteligente hacer retoques, incorporar 2, Pues 3 eso ha jugadores. hecho, eso ha Pero hecho. estábamos Porque hablando de la tendencia en los últimos conveniencia o no de la fichar un tendencia en los delantero últimos años, quizá concretamente. por la crisis también es hacer plantillas más cortas en verano para reforzarlas en invierno. Al final Dejamos- ya nadie se junta en verano con 27 o 28 jugadores o 25 jugadores con todas las fichas ocupadas y tal. La tendencia en los últimos años es que las plantillas se hacen más cortas y luego refuerzan el mercado de invierno. Yo creo que la gente... Dejamos el tema fichaje. Vamos a ver lo que ha hecho el Cádiz, el principal rival a día de hoy con el Universidad Católica. 5-0, ¿no? Sí, 5-0 al Marbella. Le ha Solo pasado por el ambiente, encima. ¿cuánta gente he metido ahí hoy? Pues te lo tengo por aquí el dato. 10 o 12.000. Ha fallado el penalti el Marbella y después de fallar el penalti el Nada- Marbella, nada pues más le que han como caído. gritan. Solo con el ambiente de cómo gritan con el gol y con el penalti que para, ahí hay 10 o 12.000 personas. Sí, incluso a lo mejor alguno más. A ver si busco En el el dato. Tartiere, por cierto, 8.800. 9.000 casi, sí. 8.800 hoy en el Tartiere. ¿Alguien duda que estos dos equipos van a subir si no este año el Bueno, que viene? Oye, No, se pero pueden enfrentar entre ellos. llevan muchos Se años pueden- así, ¿eh? Que se pueden enfrentar entre ellos en la primera eliminatoria. Imagínate lo que puede ser Pero la un Oviedo pregunta- Cádiz o un Cádiz Pero la Oviedo pregunta de en Juan la- Antonio era muy clara. Yo no tengo duda tampoco. Igual que Pero bueno, que- cuidado con una cosa, los 4 primeros, y ojalá me equivoque porque ojalá sea Lucam en el grupo cuarto, pero los 4 primeros este año pueden... 6.000 espectadores. Ah, pues mira, gritan mucho. Pero los 4 primeros de los 4 grupos este año pueden ser Oviedo, Cádiz, Castilla y Hércules. Cuidado con el Oviedo y el Cádiz, pero si hablamos de Antonio año... lo que quiere decir si ha habla- dicho, si no este año, el yo siguiente recuerdo año, que un llevan- proyecto llevan que no solo se va a quedar en este no, año. el siguiente, o sea, Llevan claro. muchos años el Cádiz y el Oviedo estrellándose en playoff o incluso sin llegar al playoff. Hombre, el Oviedo el año pasado no Lo jugó ni normal- playoff, pero mira dónde va. Lo este año. normal es En que el fútbol las comparsas no juegan playoff. Lo el año pasado normal llevan. es que jueguen playoff, que sean primeros y que suban. Pero cuidado, que luego hay un tal Castilla al que si hablamos de ayuditas arbitrales,
todo lo que sea Real Madrid y Zidane en el banquillo, yo prefiero jugar contra uno de esos que contra el Castilla. Ya, pero que al final, yo creo que lo Vamos que a está queriendo decir dejar Juan así Antonio. el tema de Zidane y el banquillo del Castilla, vamos a centrarnos en lo nuestro. Estas son la clasificación de la tercera división. Eso significa que vayamos rápido. Sí, como rápido que queda poco tiempo. No nos han puesto la de la Liga Endesa. Vemos la clasificación de tercera, los resultados. Vemos que el Murcia Imperial sigue lo más alto, Jumilla, el Castillo y el Águilas. Ya, ¿no? El único que hay imbatido. Vamos poquito a poquito y ahora, a ver que la máquina también falla de vez en cuando, ahora tenemos la de segunda división B. El UCAM Murcia líder, el Cádiz está a un punto pero con un partido menos. El del Jaén. El Granada y el Inense, efectivamente el Jaén. Y por abajo vemos al Cartagena que está a un punto del Lucena, empatado con el Lucena en la promoción, a un punto del Arroyo. Y la Hoya que se ha puesto con 23, también a 2 de... Bueno, la Hoya, fíjate, está a un partido de salir del descenso, que parecía que estaba muerto. No, pero mira dónde está el Lucena, ¿dónde está el Lucena? El Lucena está por debajo del Cartagena. Colista la semana pasada, ¿eh? Sí, sí. Y el Cartagena cuando fue a la Hoya era colista, ¿eh? Sí, está todo muy apretado, desde el Cacereño hasta el Arroyo están ahí. Y que el Cádiz le tiene que ganar al Jaén para colocarse. Que la Hoya reciba al Córdoba B, si la Hoya gana el próximo partido puede hasta salir. Que el Jaén está metido de lleno en la pelea por ser cuarto de este grupo. Vemos también los resultados y la clasificación de la tercera división. Una pregunta rápida, el partido Cádiz-Jaén es en Cádiz, ¿no? Sí. Es en Cádiz, vale. Picantar 3, Molina 1, Caravaca 2, Salama 1, Cieza 1, Huerca Lovera 1, Jumilla 1, La Unión 0, el Imperial ha ganado 3-1 al Palmar, el Plus Ultra 2-1 al Fortuna, el Cartagena 3-1 al Yeclano, el Águila 2-1 al Mar Menor y la Deportiva Minera 0-2 ha perdido en casa frente al Muleño. ¿Por qué está el Huerca Lovera en el grupo? Porque ellos prefieren jugar en el grupo murciano porque les pilla... el Pulpileño también ha jugado... Les pilla mejor. Bueno, el Horadada, el Orihuela, no es raro. Pero bueno, por distancia. Dolores de Alicante. Por kilometraje. Dolores de Alicante jugó una temporada también. Por kilometraje. Sí. Como el Murcia. Bueno. Hemos visto que el Murcia primero, Jumilla, Castillo, Águilas, sí, Alhama, Molina y Cieza serían los equipos que descenderían. El FC ha salido uno de los puestos de abajo, creo que ganó la semana con el Molina y ha ganado hoy, por lo tanto son 6 puntos que ha hecho que le sirven para salir. Que tome nota el Cartagena de la segunda división B, esa racha de victorias consecutivas. El año que viene a ver si... Y espero que se salve. Sí. Bueno, Juan Antonio, muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Hasta la próxima. Y hacemos la última parada y volvemos para hablar de baloncesto, para vivir la victoria de Lucas Murcia esta mañana en el Palacio de los Deportes y para ver también qué pasó en el derbi, en la primera división del fútbol sala, entre Montesinos Jumilla y el Pozo Murcia.